Police removed boxes and boxes of body parts, evidence of what appears to be a psychopathic mass murder. Authorities also took out a barrel of what they think is acid. La realidad supera la ficción. Frase que siempre recordaré. Me pregunto todo el tiempo, ¿qué tan malo puede llegar a ser un humano? ¿Cuál es el peor acto que alguien puede cometer? Este es Jeffrey Dahmer, asesino en serie que desmembró y se comió a sus víctimas. Suena como si fuera el peor, pero créeme, cuando lo ponga en esta escala, verás que hay mucho peores. Todo lo medimos con una escala. Terremotos, la escala de Richter. Temperatura, grados Fahrenheit. Incluso el picante de un ají se mide con la escala de Scoville. Entonces, ¿cómo medimos el nivel de maldad de una persona? Ahí es donde entra la escala del Dr. Michael Stone. El Dr. Michael Stone es un psiquiatra que ha estudiado algunas de las mentes más retorcidas de la historia. Incluso tuvo un programa en Discovery Channel llamado Most Evil, donde se analizaba qué lleva a algunas personas a cometer los crímenes más horrendos. Ahora, entremos en la escala en sí. La escala de maldad del Dr. Stone clasifica las acciones de las personas en una serie de niveles, desde los crímenes más leves hasta los más horrendos. La escala va de la A a la F, siendo la categoría A la menos grave y la categoría F lo más malvado que te puedas imaginar. Categoría A. Homicidio justificado. Kyle Rittenhouse. Este chico, a sus 17 años, disparó y mató a 2 personas e hirió a otra durante los disturbios en Kenosha, Wisconsin. Él afirmó que actuó en defensa propia, argumentando que las víctimas lo tocaron primero. Fue declarado no culpable, ya que el jurado concluyó que disparó porque temía por su vida. No hubo premeditación ni intención de matar más allá de la defensa propia. En este video se muestra claramente que fue perseguido y atacado antes de disparar. Categoría B. Asesinato por impulso y celos. Carrie Birmingham. Los celos pueden ser un veneno mortal. Carrie Birmingham descubrió que su esposa le era infiel. En un ataque de furia, tomó la escopeta y la asesinó sin premeditación. Este tipo de crimen, impulsado por la pasión y la desesperación, nos muestra la brutalidad del momento y cómo las emociones pueden convertir a alguien en asesino en segundos. Escuchemos lo que dijo Carrie a Patricia antes de jalar el gatillo. Okay. All right, goodbye, Bruce. Nice to know you. You go meet Jesus. Categoría C. Asesinato sin planificación. Bryn Hartman. Era la esposa del famoso comediante Phil Hartman. El 28 de mayo de 1998, en un arrebato de ira, paranoia y bajo los efectos de drogas y alcohol, Bryn disparó a su esposo mientras dormía. Momentos después se quitó la vida. No hubo un plan, solo una tragedia impulsiva que terminó con la vida de un hombre querido y marcó la historia de Hollywood. Categoría D. Asesinato con premeditación. Christopher Lee Watts. Watts no solo mató a su esposa embarazada, Shannon, sino también a sus 2 hijas pequeñas. Aparentemente lo hizo para poder empezar una nueva vida con su amante. Planeó el crimen, lo ejecutó con frialdad y mintió a la prensa y a la policía. Pero la tecnología y las inconsistencias en su historia lo delataron. Un caso de maldad pura, disfrazada de padre y esposo ejemplar. Categoría E. Asesino serial. Jeffrey Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee, fue uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de Estados Unidos. Entre el 78 y el año 91, asesinó al menos a 17 hombres y adolescentes. Dahmer no solo los mataba, sino que también cometía actos de necrofilia y canibalismo con los cuerpos. Sin embargo, no lo he colocado entre los peores asesinos, ya que su motivación no era la tortura, sino la posesión de sus víctimas. Finalmente, en el año 94, mientras cumplía su condena en la prisión de Columbia, Wisconsin, Dahmer fue brutalmente asesinado por otro recluso, quien lo golpeó hasta la muerte con una barra de metal. Categoría F. Asesinato serial con tortura.
Estamos en la cúspide de este turbio recorrido. Para este ejemplo he seleccionado dos que para mi criterio son de los peores que he visto. Se trata de Gary Heidnik y Andrei Chikatilo. Con estos dos ejemplos voy a profundizar un poco más porque realmente se merecen saber por qué tienen una calificación tan alta. Así que ahí vamos. Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. La Unión Soviética tenía un monstruo oculto entre sus sombras. A lo largo de 12 años, Chikatilo asesinó al menos a 52 personas. Sus víctimas eran mujeres, niños y jóvenes, a quien atraía con promesas falsas. Una vez que los tenía a su merced, los apuñalaba repetidamente, arrancándoles partes del cuerpo con los dientes y llegando incluso a arrancar y devorar sus órganos. Chikatilo experimentaba excitación sexual a través del dolor y sufrimiento de sus víctimas. Debido a su impotencia, no podía mantener relaciones sexuales de manera convencional, por lo que encontraba placer en la tortura y el asesinato. Fue capturado en 1990, después de que la policía finalmente lograra conectar los crímenes con su historial. Durante el interrogatorio, describió sus asesinatos con una frialdad espantosa, sin mostrar remordimiento alguno. En 1994, recibió un castigo que pienso que no fue acorde a sus crímenes, una bala en la cabeza. Ahora vamos con Gary Heidnik, el monstruo del sótano, el sembrador de bebés. Filadelfia, 1986. En una casa común se escondía un infierno en vida. Gary Heidnik parecía un hombre exitoso, veterano del ejército, inversionista con una pequeña fortuna amasada para la época. Pero detrás de esa fachada se ocultaba un psicópata con una obsesión enfermiza: crear una raza superior de esclavas sexuales. Entre 1986 y 1987 secuestró a 6 mujeres y las encerró en un sótano, convertido en una cámara de tortura. Las encadenó a las paredes, las alimentaba con comida para perros y las sometía a un nivel de abuso indescriptible. Las golpeaba con palos, las dejaba sin comer durante días y cuando se rebelaban, las electrocutaba con cables en una fosa de agua. Su crueldad no terminó ahí. Una de sus víctimas, Sandra Lindsay, murió por la tortura. Para deshacerse del cuerpo, Heidnik trituró su carne en una licuadora y la mezcló con comida para perros, alimentando con ella a otras mujeres secuestradas. Sus vecinos reportaron un olor nauseabundo, pero nunca imaginaron lo que ocurría en esa casa. El apodo de sembrador de bebés se lo ganó porque obligaba a sus prisioneras a quedar embarazadas. Su retorcida idea era convertirlas en una especie de granja humana, donde todas darían a luz a sus hijos para formar su familia perfecta de esclavos. Sin embargo, solo una víctima logró concebir. Fue arrestado en el 87, cuando una de sus víctimas, Josefina Rivera, fingió cooperar con él y logró escapar para alertar a la policía. Cuando entraron a la casa, encontraron el sótano, convertido en una auténtica cámara de horrores. En el 99 recibió la inyección letal, convirtiéndose en uno de los últimos ejecutados en Pensilvania. Este fue un asesino que convirtió su hogar en una casa de horror y que dejó una cicatriz imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. Estos casos nos muestran que el crimen no tiene una única forma ni un solo rostro, desde asesinatos impulsivos hasta mentes calculadoras que matan sin remordimiento. Me pregunto, ¿es la naturaleza humana o son las circunstancias? Lo cierto es que la maldad adopta muchas formas y a veces está más cerca de lo que imaginamos. Dicen que la naturaleza carga el arma, pero la crianza es la que aprieta el gatillo. Entre el instinto y la influencia del entorno, cada decisión nos acerca o nos aleja del abismo. Al final somos el resultado de lo que el mundo nos da y de lo que decidimos hacer con ello. Gracias por ver mi primer video.